se llamaban tierra adentro. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás, para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, que nos acerca su columna de los sábados, hoy titulada ¿Qué fue del Proletariados del Mundo Unidos? Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marínez, ¿qué tal? Bueno, ¿qué fue, Aurelio? Bueno, yo quiero empezar diciendo que, digamos que este tema lo tratamos gracias a la veda. Me produce una reacción de sonrisa irónica el hecho, porque bueno, es una muestra más de que lo inmediato, lo urgente, nos lleva muchas veces a dejar de lado grandes temas que realmente son de una trascendencia histórica. Bueno, como nos han prohibido hablar de lo inmediato, vamos a aprovechar la ocasión para hablar de un tema extraordinariamente significativo como es este. Claro. Como se sabe, la frase proletarios del mundo unidos proviene del manifiesto comunista publicado por Marx y Engels en 1848. Hay todo un desarrollo a partir de ese momento de las organizaciones socialistas, sobre todo en Europa, pero a la larga en escala global. Y hoy por hoy, después del derrumbe de la Unión Soviética, yo diría que es una especie de valor entendido o de creencia instalada que el tema de la posibilidad de un futuro socialista está completamente fuera de agenda y para muchísima gente es algo archivado ya con el derrumbe de la Unión Soviética y con un desarrollo que en el caso de China, cuyo desarrollo proviene de una revolución dirigida por el Partido Comunista Chino, casi todo el mundo cree que, digamos, lo que se ha implantado en China es un sistema capitalista. En realidad no lo podemos tratar en esta columna, pero se trata más bien de un capitalismo de Estado planificado y dirigido por el Partido Comunista Chino, que es una cosa bastante distinta. Pero es un tema muy largo como para que lo podamos incluir en este momento. Lo primero que yo quisiera decir es que, visto desde hoy, esta consigna, proletarios del mundo unidos, el llamado a los trabajadores del mundo a unirse contra el capital, visto desde hoy pareciera ser una consigna utópica, en el sentido en que la palabra utópica tuvo durante muchísimas décadas de proponer algo ilusorio, algo alcanzable, una especie de sueño muy bonito, pero que era impracticable en el mundo real. Contra esa creencia hay argumentos muy sólidos para advertir que la consigna estaba lejos de ser un sueño profético, un sueño de profetas ilusorios. En primer lugar, porque a partir del desarrollo teórico que tiene uno de sus hitos más conocidos en la redacción del Manifiesto Comunista, se desarrolló un movimiento socialista internacional muy poderoso, con su centro más importante en Europa, pero que a la larga terminó teniendo un desarrollo global, con partidos de masas, con enormes partidos como era la socialdemocracia alemana
de fines del siglo XIX y principios del XX. Y bueno, y ocurrieron cosas como la Revolución Rusa, como la Revolución China, en el caso de América Latina como la Revolución Cubana, Vietnam, hechos históricos de un enorme significado que parecían indicar, hasta que se derrumbó la URSS, la Unión Soviética, que el mundo estaba marchando en esa dirección, con tropiezos, con deformaciones, con algunas diferencias significativas respecto de lo que parecía ser el proyecto original, pero que hacia allí iba. Eso por un lado, como dato fáctico, como corroboración por vía de hechos. Pero además, el que conoce algo de la obra de Marx y Engels, sabe que esa convicción de que podía apostarse a una unidad de los trabajadores en el mundo, no era el fruto de una visión idealizada del obrero o de la clase obrera, porque, por ejemplo, las cosas que pensaban sobre el proletariado inglés muestran que, estaban muy lejos de considerar que la clase obrera era una clase dotada de una especie de idealismo innato, de revolucionarismo innato, porque eran muy escépticos en el sentido del proletariado inglés, en la medida en que el proletariado inglés gozaba, y Marx y Engels lo advirtieron, de una especie de situación particular que los transformaba en conservadores. O sea, los fundadores de lo que se llamó el socialismo científico no idealizaban a la clase obrera, sino que la juzgaban desde un punto de vista filosóficamente materialista, como un fruto histórico que iba a encarnar la lucha por una sociedad sin clases. Esta situación tuvo su primer derrumbe muchísimo antes del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, del derrumbe de la Unión Soviética, en la Primera Guerra Mundial, cuando la socialdemocracia de casi todos los países de Europa decidió apoyar los intereses nacionalistas de cada burguesía europea y rompió con el compromiso internacionalista que parecía haber sido el sentido de su constitución como internacional socialista. Fue la primera gran desmentida a este planteo del proletarios del mundo unidos. Ahora, de esa crisis se salió, por decirlo de alguna manera, a partir de la interpretación dada por los socialistas rusos, por Lenin y compañía, de la existencia del imperialismo. Algo que ya habían visto justamente Marx y Engels en la relación entre Irlanda y Inglaterra, y por eso sostenían que el proletariado inglés iba a superar su conservatismo en la medida en que Irlanda se independizara y le sacara la escalera con la cual las clases dominantes inglesas sobornaban económicamente a sus propios trabajadores, dándoles un estatus de privilegiado. Entonces, al aparecer esta cuestión de los países proletarios, la cuestión del imperialismo y la noción que proviene justamente de la Revolución Rusa, de que la gran divisoria no era entre burguesía y proletariado, sino entre países imperialistas y países coloniales y semicoloniales, enfrentados al imperialismo, porque eran saqueados por el imperialismo, se produce una especie de viraje por el cual la cuestión de proletarios del mundo unidos estaba subsumida
subsumida, no que desapareciera, pero estaba subsumida dentro de la lucha contra el imperialismo mundial. Y entonces los que se enfrentaban en el mundo, representando el mundo del futuro, el mundo progresista, el mundo de la futura igualdad de clases, los protagonistas de esa lucha estaban situados en el mundo colonial y semicolonial, y en cambio la rémora histórica, digamos, la representación de la explotación y del atraso, aun cuando fueran países altamente industrializados y exteriormente muy modernos, estaba en el mundo de los países que vivían a costa de los demás. Y en ese sentido, de alguna manera, la construcción de una sociedad que fuera fruto de la unidad global de los trabajadores estaba subordinada al éxito de la lucha antiimperialista. Toda esa conformación, esa visión de la realidad global y de sus proyecciones hacia el futuro se sostuvo con diferentes problemas, con diferentes dificultades y crisis, pero se sostuvo fundamentalmente hasta la desintegración de la URSS. Todos sabemos que la desintegración de la URSS dio lugar a una crisis profunda del pensamiento revolucionario en todo el mundo, instaló lo que se ha dado en llamar el pensamiento único durante toda una época que no ha concluido. Y no ha concluido porque el país que de alguna manera encarna hoy esa expectativa es fundamentalmente China, aunque se puedan inscribir dentro de la misma otros países como el caso de Vietnam, pero es fundamentalmente China. Y China, como por un lado abandonó lo que fue el modelo soviético desde el punto de vista económico y lo sustituyó por un modelo que apunta hacia el socialismo, pero que respeta la necesidad de utilizar las formas del mercado, bajo un capitalismo con una fuertísima presencia estatal, como modo de desarrollo económico. Y desde el punto de vista de los hechos, la historia está demostrando que la fórmula china es una fórmula exitosa. China ha salido de poco a poco del atraso en que le encontraron los revolucionarios en 1949 y se ha transformado en la potencia industrial más importante del mundo. Indudablemente, sí. Y bueno, ya ha sacado de la pobreza a 400 millones de personas, está logrando crear una sociedad, como ellos mismos dicen, medianamente acomodada, y está compitiendo con los países más avanzados del mundo en la extensión de la frontera científica, tecnológica y productiva, cosa que no logró nunca la Unión Soviética, salvo en el terreno militar y espacial. Pero la Unión Soviética nunca fue, porque su economía era muy deficiente, nunca fue alguien que amenazara o que desafiara a las potencias capitalistas más avanzadas en el mercado mundial. En el mercado mundial, la Unión Soviética podía ser absolutamente desdeñada por los países productores de productos de alta tecnología. En cambio, por ejemplo, ayer leía que China se ha transformado en el mayor exportador mundial de autos, y particularmente de los autos híbridos y de tecnología nueva, superándolo al Japón. Bueno, claro. Para no hablar de industrias
digamos, en principio menos sofisticadas, como es la industria textil, donde China produce nada más ni nada menos que el 57% de la producción mundial. Y sus productos textiles son prácticamente lo que se ve en cualquier tienda europea, claro, para no hablar del resto del mundo, ¿no? Claro, y el camino de la seda, la ruta de la seda. Claro. Pero resulta ser que lo característico de China como emergente y digamos y nación representativa de esa corriente, porque los chinos dicen que de ninguna manera se consideran haber desertado del socialismo, sino consideran y con ciertos fundamentos que están creando las condiciones materiales para que un país próspero pueda, sobre bases consistentes y no sobre bases voluntaristas, digamos, crear una sociedad distinta, una sociedad postcapitalista. Pero han abandonado lo que era característico de la Unión Soviética, del socialismo cubano, por ejemplo, que es, digamos, el darle a su presencia en la arena internacional un contenido ideológico, digamos, llevar adelante en el terreno internacional una lucha ideológica. Uno ve que los chinos en realidad han abandonado ese terreno para conducirse de una manera pragmática en la lucha por la hegemonía económica global, y que están afectando la realidad del imperialismo en África, en América Latina, y a escala general, pero no sobre la base doctrinaria, sino sobre la base de que son más eficientes en la producción material, y como son un régimen no imperialista, o pueden ofrecer al resto del mundo comerciando sin fronteras ideológicas, con la política que ellos llaman ganar. O sea, en lugar de llevar adelante, como llevó, por ejemplo, de una manera ignominiosa y canalla Europa, una política de saqueo de África, China está sustituyendo y ganándole la batalla a Europa en África y a Estados Unidos en África, sobre la base de asociaciones en las cuales los africanos también logran avanzar en el desarrollo económico y social. Pero eso hace que lo que podríamos llamar la lucha de clases a nivel internacional, los socialistas, hasta que se derrumbó la URSS, hacían distintos tipos de formulaciones, pero siempre en el mismo sentido de lo que consideraban que era una expresión de la lucha de clases internacional. Cuando existía la URSS y había un enfrentamiento entre el bloque soviético y el bloque capitalista occidental, se suponía que la URSS representaba al bando global que encarnaba la lucha de la clase obrera contra la burguesía, de la clase obrera encabezando a los países coloniales y semicoloniales en su lucha antiimperialista, como fue el caso de Vietnam. Pero hoy por hoy nadie, reivindica para sí el ser la encarnación de ese futuro. La lucha se libra de una manera mucho más sorda, mucho más confusa, y entonces hay que hacer una lectura adecuada de la realidad para poder saber de qué se trata. Pero en realidad, si vemos con profundidad las contradicciones fundamentales del mundo actual, nos encontramos en un polo
con el bando encabezado por los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y los países avanzados que han hecho del imperialismo su base de existencia, que no pueden existir si no siguen saqueando América Latina, lo que les queda del Asia y el África. Y en el otro bando vemos últimamente configurado cada vez más con más claridad una realidad liderada por China, pero de la cual forma parte Rusia, de la cual forma parte Brasil, forma parte Sudáfrica, conformada por el BRICS, y que tiende a expandirse globalmente en oposición al otro bloque. Y eso de alguna manera es la forma actual que tiene esto que se llamaba la lucha de clases a nivel internacional, porque y en realidad disimulada o solapada bajo la forma de enfrentamientos entre naciones. Pero resulta ser que una parte de esas naciones son las naciones imperialistas de todos los tiempos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, y del otro lado está el bando colonial y semicolonial, y el bando de los países postcapitalistas. Entonces, podríamos decir que que hay que rastrear a dónde ha ido a parar el la consigna de proletarios del mundo unidos dentro de esa situación confusa o muy compleja, extremadamente compleja, que es el mundo actual, el mundo posterior a la desintegración de la URSS. Espero, como es un tema tan vasto, espero haber logrado transmitir por lo menos lo que serían los elementos centrales a partir de los cuales se puede comprender este tema y se le pueden dar desarrollos en un debate intelectualmente interesante. Lo ha sido, Aurelio, lo ha sido muy, pero muy interesante. Te mando un abrazo y gracias. Gracias, María Inés, hasta el sábado que viene. Me enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Bueno, muy, pero muy interesante, ¿no? Realmente estábamos muy atentos escuchándolo. Exactamente. Bienvenida la veda, porque habilita a estos temas tan profundos y trascendentes. Y que no se dan comúnmente, no están. Fíjate vos ese viaje entre la realidad de un socialismo que se expandió por el mundo, el impacto que tuvo la caída de la Unión Soviética, esto del pensamiento único que se creyó ya instalado exactamente, la expansión luego de otra modalidad de expresión socialista como ha sido o como es el modelo chino, digamos, ¿no? Donde hay una toma, un aprovechamiento, un uso de la economía de mercado en el contexto de una economía dirigida por el Estado, digamos, ¿no? Así es. Con normas de mercado, como se dice, pero dirigida por el Estado. Entonces, bueno, y que pone en jaque desde la eficiencia. Eso es importante, digamos. Un señalamiento que quiero hacer, que destaca Aurelio, que tiene que ver con que no se trata de un modelo, digamos, de imperio o dictatorial. Invasivo, sino que es, colonizador. Exactamente. Un ganar y ganar. Como pasa con Europa y Estados Unidos. Exactamente, claro. Entonces, un modelo chino que es, bueno, vamos a hacer negocios, vamos a ganar vos, ganar yo, nos beneficiamos ambos. Claro. ¿No? Bueno, expandiéndose por el mundo. Así es. Tremendo.